pues hoy es el tercer y último encuentro termoformativo por la unidad curricular, ¿no? No he Perfecto. corregido, ¿cómo van con las actividades? ¿Ya las Ya ingresaron? están montadas, bueno, por mi parte, están montadas como se estableció en el cronograma, en la planificación. Ok. Igualmente, Bueno, doctora, yo también. Falta el video. sí. Sí, señora. Perfecto. Bueno, Bueno, hay el oportunidad video sí para hasta el este fin de domingo. semana. Bueno, Bueno, probablemente si para mañana. necesitan una extensión, me avisan. Yo les puedo Perfecto. conceder hasta 2 días más, pero tienen que avisarme, ¿no? Para pues yo hacerles la extensión. Hasta el martes sería, Ok. pero si necesitan la extensión en todo caso, pues me avisan y les habilito, Pues porque la plataforma pues sí cierra el domingo. sí, pues de verdad que aprovechando el momento y quisiera pues con todo su apoyo, pues que si es posible, en cuanto nosotros pues trabajamos por las elecciones este fin de semana, entonces sería Ok. bueno pues por el proceso electoral, entonces Ah, Me bueno. sumo a lo del si es Entonces doctor yo José, posible. les... doctora, también. Realmente. Sí, el domingo es 2, sí, no 3, El domingo hasta el 3. martes, el Hasta domingo el es 3, martes, ¿no? ok. Hasta el martes Entonces para el 5, martes le el estamos martes subiendo eso 5. con muchas gracias. Ok, a la orden, está muy bien. Bueno, hoy vamos a culminar a ver qué nos rinde. Vamos a Sí, hablar de las fases del procedimiento penal de adolescentes que son pues muy parecidas a las de adultos, ¿no? Recuerden que tenemos 4 fases en el proceso penal: fase preparatoria de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. También pues hay muchos doctrinarios que hablan de la fase recursiva, otros hablan que son etapas. Bueno, es indistinto, ¿no? Los recursos pudiera decirse que fase o subfase dentro de cada proceso, que sí se pues genera o se activa en el momento que el tribunal emite una resolución y que alguna de las partes pues no esté de acuerdo con esa resolución, pues se va a activar, ¿no? Se genera como tal la activación de ese estado, y dependiendo de la resolución que la parte pues recurra, va a depender si es, o sea, en qué fase, ¿no? Por lo menos si es un auto o una sentencia interlocutoria, en fase preparatoria, pues sería un auto de apelación, una apelación de sentencia interlocutoria o de auto interlocutorio, ¿no? Si es en una audiencia preliminar como producto de una admisión de hechos o cualquier tipo de, pues también, pues si es admisión de hechos sería un acto de apelación de sentencia definitiva. O sea, va a depender en todo caso pues de la resolución, de lo que se recurra en ese momento y en qué fase está, pues para poder decir que se va a activar. Pero pues lógicamente se activa en cualquiera de las fases del proceso. Los recursos pueden ser en fase preparatoria, en fase intermedia, en fase de juicio, en fase de ejecución. Existen los recursos y están los recursos pues también de superiores, por decirlo así, el de casación, que sí se activa por una decisión emitida por la Corte, en este caso superior accidental del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como producto de una decisión de la Corte de Apelaciones, pero de esa área del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, se puede activar la casación en sala penal, dependiendo pues de la resolución que se case, ¿no? Que la sentencia se case. Esos es los procesos. La investigación como tal inicia pues según la ley especial en el artículo 551, que tiene por objeto igualmente pues confirmar o descartar la presunción fundada, la existencia pues de un hecho punible efectivamente cometido por un adolescente que está en conflicto con la ley penal, ¿no? Y determinar, pues efectivamente, si el adolescente concurrió o no concurrió en ese delito, si tiene responsabilidad penal igual, y pues bueno, la investigación se lleva a cabo, es muy parecida a jurisdicción de adultos, o sea, con todas las garantías que le asisten al adolescente, debido proceso, tutela judicial efectiva. Igual el titular pues de la investigación es el Ministerio Público como titular de la acción penal. Y pues bueno, el Ministerio Público especializado debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias que puedan inculparlo como aquellos exculparlo. Hablábamos la clase pasada inclusive de la dualidad de funciones que posee el Ministerio Público, que no solamente es acusador, sino también es parte de buena fe. Entonces, no solamente va a ubicar los elementos que puedan llegar a culpar a esa persona, sino también aquellos que lo pueden exculpar, ¿no? Por eso es la dualidad de sus funciones.
Igualmente, pues la investigación comprende las diligencias necesarias para la incorporación de los medios de prueba conducentes sin menoscabo a los derechos fundamentales. ¿Cuáles los derechos fundamentales? Bueno, los que se encuentran positivizados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La detención en flagrancia está en el 557, estamos en fase preparatoria en este momento. También, pues bueno, la aprehensión concurren los elementos de la flagrancia como tal, que sea señalado por la víctima o el clamor público, que tenga en su cuerpo sus pertenencias que hagan presumir que efectivamente el adolescente participó en el hecho punible, bueno, ser señalado o ser producto de la aprehensión en ese momento que está cometiendo el hecho, ¿no? Por eso se llama flagrante. La disposición ante el Tribunal de Control no va a ser 48 horas como los adultos, sino va a ser 24 horas, que debe ser pues puesto ante el Tribunal de Control para su debida audiencia de presentación, ¿no? En la audiencia de presentación, pues puede ser la audiencia de calificación de flagrancia igual, y que cuáles son los puntos que va a determinar el juez en esa audiencia de calificación de flagrancia, pues si existe o no calificación de flagrancia, si reúnen los elementos para efectivamente calificarla, el procedimiento a seguir, ordinario o abreviado, y la medida de coerción a aplicar. En cuanto a la medida de coerción a aplicar, esto es lo que diferencia de los adultos, porque en los adultos tenemos dos medidas: medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad y medida de privación de libertad, como medidas de coerción para asegurar comparecencia del adulto en los sucesivos actos procesales. En materia de adolescente tenemos la privación de libertad, pero no como coerción, sino como sanción. Entonces, solamente están en la detención preventiva, la prisión preventiva y las medidas cautelares sustitutivas, o a la prisión o a la detención. Son tres instituciones procesales totalmente diferentes. No podemos hablar de privación de libertad como medida de coerción para asegurar comparecencia sucesivos actos procesales. La privación que se genera en materia de adolescentes es como sanción al final, o sea que se admita los hechos, o sea que se declare su culpabilidad en juicio, pues a él se le va a colocar como sanción la privación de libertad. La privación, ese término como tal, no es una medida de coerción para asegurar comparecencia, sino es una sanción. Pero para asegurar comparecencia está la detención preventiva y la prisión preventiva y las medidas cautelares sustitutivas muy parecidas al adulto, que son, por decir, presentaciones periódicas, no salir del país, no salir del estado Táchira. Esta detención preventiva está en el 559 y dice: el fiscal o la fiscal del Ministerio Público excepcionalmente solicitará la detención preventiva del o del adolescente solo en los supuestos a que se refiere el artículo 581. Ahorita vamos a ver el 581. El 581 es muy parecido a la privación de adultos, o sea, que exista arraigo en el país, o sea, o temor fundado de que pueda obstaculizar las pruebas o que evadirá el proceso. Es muy parecida a esa privación de adultos. Se da la detención siempre y cuando se reúnan los requisitos del 581. En caso de ser acordada esta detención preventiva, aquí es lo fundamental. El fiscal del Ministerio Público tiene 10 días para acusar. Si dentro de los 10 días, o sea, el 11º día no acusa, hay decaimiento de la detención preventiva. O sea, es una figura que efectivamente se da como método para asegurar comparecencia, es un término corto para que presente el acto conclusivo de acusación. Siempre se da, o sea, cuando los delitos pues son muy graves en todo caso, o también se da como producto de que el adolescente, supongamos, no fue aprendido en flagrancia en ese momento, sino siendo investigado. Esa investigación, pues lógicamente va a generar una orden de aprehensión, y en el momento que es aprendido y puesto ante el Tribunal de Control, casi siempre lo que se da es una detención preventiva como producto de la presunción de que cometió un hecho punible fuerte. Si cometió un hecho punible de los que no están catalogados en el 628, o sea, por decir, un robo arrebatón o unas lesiones leves o un porte ilícito de arma, no va a generar una detención preventiva. Va a generar es cualquier tipo de medida, pero cautelar sustitutiva, porque no merece como sanción la privación de libertad. Por eso, pues, es diferente la institución procesal de esa detención a la de adultos. Y el 560, pues, me indica
que ordenada judicialmente esa detención conforme al artículo 559, él o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho lapso, como ya indiqué, sin que se haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere la privación de libertad. Entonces, allí hay un decaimiento de la medida porque efectivamente pues el fiscal no presentó la acusación en el término. Se supone que si el fiscal va a pedir la detención preventiva en una audiencia es porque ya tiene todos los elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de ese adolescente y de manera certera va a pedir acusación. No va a dejar que pasen los 10 días, 11 días para que se decaiga la medida. O sea, ya tiene suficientes elementos como para que efectivamente hacer una acusación pues rápida, ¿ok? El fin de la investigación, pues es muy parecido pues también a ordinario a los adultos. Finalizada la investigación, el fiscal del Ministerio Público deberá pues ejercer la acción penal pública presentando su acusación. Cuando se termina la acusación, la fase pues, preparatoria de investigación con la presentación del acto conclusivo. ¿Cuál acto conclusivo? En este caso, pues acusación. Pero pues la presentación ya de un acto conclusivo pues genera que ya la fase preparatoria terminó, en este caso la acusación, y comienza la fase intermedia. Igualmente, pues también con solicitar la suspensión del proceso a prueba, la remisión de los casos, el sobreseimiento definitivo, el sobreseimiento provisional. Aquí también me detengo porque el sobreseimiento provisional y es una figura netamente de jurisdicción especializada del procedimiento penal a menores. Esta figura de sobreseimiento provisional no la tiene jurisdicción ordinaria, la tiene solo el sistema de justicia penal juvenil. Y esto se da cuando resulta insuficientemente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. Como producto de que no tienen suficientes elementos el Ministerio Público, pues pide un sobreseimiento provisional. Se pudiera asemejar a un archivo fiscal. Sin embargo, se diferencia es que el sobreseimiento provisional solamente tiene un año el Ministerio Público para presentar o seguir con la investigación y acusar, y si pasa ese año de oficio, el juez de control pues debe decretar el sobreseimiento definitivo. Mientras que en el archivo fiscal no, porque en el archivo fiscal están allí las actuaciones y en cualquier momento se pueden activar, se pueden generar, se reabre la causa. El provisional tendría que hacerlo antes de que finalice el año. Si pasado el año desde que se decretó el sobreseimiento provisional, el Ministerio Público no presenta la acusación, ya lo que procede es un sobreseimiento definitivo, cosa que no sucede en adultos y que no existe esa institución procesal de sobreseimiento provisional. Y me lo indica pues el artículo 562, que es enfático a decir, si dentro del año dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo. O sea, es algo que de una vez, o sea, hoy se decretó el sobreseimiento provisional. Hoy es 1 de diciembre del 2023. El 1 de diciembre del 2024 ya pasó un año. Al 2 de diciembre ya no puede el fiscal del Ministerio Público reaperturar. Lo que procede ahí es el sobreseimiento definitivo, inclusive de oficio, sin que el fiscal del Ministerio Público lo pida, porque ya pasó el año desde que se decretó el sobreseimiento provisional. Otra figura diferente que también está en procedimiento penal de menores es la declaratoria de ausencia. Esa declaratoria de ausencia no la tiene jurisdicción ordinaria. Esto está en el artículo 563 y dice, si de la investigación resultan evidencias de la participación de un o una adolescente ausente, el fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. La declaratoria de ausencia es una medida, una institución que se da efectivamente cuando el Ministerio Público tiene elementos que pueden comprometer la responsabilidad penal de un adolescente en conflicto con la ley penal. No los tiene suficientes porque ni siquiera lo ha podido identificar, por decirlo así, de una manera completa ese adolescente, pero hay una presunción que efectivamente cometió un hecho delictivo.
Como no lo puede ubicar, como no sabe exactamente dónde puede estar y cuáles son inclusive bien sus características, pues pide al Tribunal de Control que se declare la ausencia de determinado adolescente, claro, con nombre y apellido, con cédula de identidad, para que se ordene su localización. ¿Qué pasa? Esta orden de localización ingresa al sistema de registro de información policial, CIPOL, y cuando los órganos de seguridad del Estado pues están en sus campañas, en su orden de profilaxis social, verificando y demás, pues, al pedir la cédula de cualquier persona o de los adolescentes, va a aparecer de que tiene una orden de localización. Pudiera decirse que se asemeja mucho a una orden de captura, a una orden de aprehensión, sin embargo, esta es localización. Lo detienen, lógicamente, es presentado al Ministerio Público, el Ministerio Público pues revisa las actuaciones que tiene esa orden, lo presentan ante el Tribunal de Control, y en el Tribunal de Control pues casi siempre se le da una medida cautelar, a menos que ya tenga también todos los elementos para que decretarle allí una detención y poder presentar la acusación muy rápido. Entonces, pero es una figura procesal también propia del sistema de justicia penal juvenil, esa declaratoria de ausencia, y lo que se genera como producto de la declaratoria de ausencia es una orden de localización. Ahora bien, en cuanto a la fase intermedia, vamos a pasar ya ahí porque si no me voy a quedar, pues también existen las alternativas a la prosecución del proceso. Y pues están las fórmulas de solución anticipada. Dentro de esas fórmulas de solución anticipada, pues tenemos el procedimiento especial de admisión de hechos y pues tenemos también como alternativa a la persecución del proceso la audiencia de conciliación, que se asemeja al acuerdo reparatorio. Se da también, pues lógicamente, en aquellos delitos que no están contemplados en el artículo 628. Y las fórmulas de solución anticipada, pues el procedimiento especial de admisión de hechos, que es muy igual, pues prácticamente al de adultos. Sin embargo, aquí, pues en la audiencia preliminar, cuando ya el fiscal del Ministerio Público ha presentado la acusación, hay un plazo que no lo tiene jurisdicción ordinaria, que es el plazo común de 5 días. Recuerden que se presentaba la acusación, pues bueno, dentro del plazo en la jurisdicción ordinaria, las partes pueden oponer excepciones antes de la presentación de la audiencia preliminar, los 5 días antes. Aquí también tienen ese plazo, sin embargo, se abre otro plazo desde que llega la acusación para que las partes primeramente examinen las actuaciones. No se fija audiencia preliminar de una vez con la incorporación de la acusación, sino se fija el plazo común de 5 días para que las partes revisen las actuaciones y verifiquen, bueno, si procede algún tipo de petición, como poner excepciones. Luego que las partes han revisado y cómo se cuenta al final de la última notificación, se le envía la notificación lógicamente también al fiscal de que se aperturó el lapso de 5 días como producto de la presentación de la acusación, a la defensa, a la víctima, al imputado. Cuando llegue la boleta de notificación de que el de la última de las partes que recibió, se cuentan los 5 días hábiles porque ya estamos en fase intermedia, hábiles. Y al final de esos 5 días hábiles, ahí sí se empieza a fijar la audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar, pues también reúne la acusación, pues debe contener los requisitos propios de la acusación. La audiencia preliminar se abre como producto de que la acusación aparentemente reúne los requisitos de la audiencia preliminar de la acusación, y en la audiencia preliminar, pues el juez de control va a hacer ese control material y formal de la acusación. El formal sí efectivamente reúne todos los requisitos de procedibilidad para ser admitida la acusación. ¿Cuáles requisitos? Bueno, si tiene la estructura, si tiene los datos de identificación, si tiene los elementos de convicción, si tiene los medios de prueba, y si tiene, pues lógicamente, la solicitud de enjuiciamiento, el tipo penal, los requisitos formales de la acusación, el control formal de la acusación, y están los requisitos del control material que se debe dirigir o es específico en cuanto a la adecuación del hecho al tipo penal. Si ese hecho que indicó el Ministerio Público se adecua al tipo penal, y lógicamente hacer como ese engranaje. Si se adecua, pues un control material que efectivamente hace el juez de control.
Si no se adecúa, pues el juez de control, recuerden que tiene la posibilidad de hacer el cambio de calificación jurídica, pero tiene que ser muy cuidadoso en ese cambio de calificación jurídica porque no puede subvertir el orden procesal y no puede tomar atribuciones propias de la fase de juicio. Entrar a valorar elementos allí que no le corresponden y lógicamente pues tiene que ser muy cuidadoso en el cambio de calificación jurídica haciendo uso del control material en la audiencia preliminar. Pero también se puede dar como en jurisdicción ordinaria que se puede cambiar la calificación, va a revisar si efectivamente pues la puede admitir totalmente o la puede admitir parcialmente o declara la nulidad o pues, admite las pruebas o no lo admite las pruebas o admite en forma parcial las pruebas. Bueno, todos esos aspectos que son necesarios para que antes de que el imputado o la imputada pues admita hechos, porque ese control lo tiene que hacer luego de que el fiscal pues hizo su presentación de alegatos de la acusación, de que la defensa pues también alegó en la audiencia preliminar y pues ahí es donde el juez va a entrar a decidir si admite o no la acusación y posterior a eso le va a dar la palabra al adolescente y conforme a que ya admitió la acusación le va a indicar qué alternativas tiene o si procede una conciliación o si procede pues, una fórmula de solución anticipada, en este caso el procedimiento especial de admisión de los hechos, o si se declara inocente. Si se declara inocente, pues lógicamente vamos a pasar ¿a qué? A fase de juicio. Si se declara culpable o admite los hechos, pues pasamos a fase de ejecución y suprimimos la fase en este caso de juicio, sino vamos directamente a fase de ejecución. Lógicamente que también se puede suprimir la fase intermedia si viene como producto de un procedimiento abreviado. Recuerden que los dos procedimientos, en la primera audiencia o en la fase preparatoria, está el ordinario y el abreviado. Si se decreta un procedimiento abreviado, pues se suprime la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Si no se es procedimiento abreviado, pues ahí sí pasamos a fase intermedia. Entonces, hay que tener cuidado igual con los procedimientos que son igual a los de adultos, el ordinario y el abreviado, ¿qué fase suprime? En este caso, si estamos en la audiencia preliminar como fase intermedia y el imputado o la imputada consideró pues que era culpable de los hechos que se le imputan, pues entonces lo que vamos a suprimir es la fase de juicio y pasamos a la fase de ejecución. Pero vamos al caso de que no admite los hechos, de que considera de que es inocente de la imputación que le hace el Ministerio Público, pues lógicamente se abre la fase de juicio y en la fase de juicio tiene igual, pues remiten las actuaciones el Tribunal de Control al Tribunal de Juicio. Se abre el auto de apertura a juicio, igual, se envía la causa al juzgado de juicio, se fija el juicio como tal y tiene todos los principios que también le asisten a jurisdicción ordinaria, excepto que no podemos hablar de juicio oral y público, sino vamos a hablar de juicio oral y reservado. ¿Por qué juicio oral y reservado? Porque pues un procedimiento de adolescentes es jurisdicción especializada y lógicamente pues se le debe guardar la confidencialidad, la reserva de las actuaciones, no dar publicidad porque pues efectivamente a los adolescentes no le quedan antecedentes penales y pues la idea de la ley como tal es que el adolescente se inserte en la sociedad de manera armónica y pacífica y que no sea estigmatizado, porque pues en materia de adultos, los adultos pues son estigmatizados por la sociedad, lamentándolo mucho, es así. Tienen pues otras alternativas. El adolescente lo que se busca es que se inserte y que haga una nueva vida independientemente de lo que pasó, porque tiene toda una vida por delante, sigue siendo joven. Si las sanciones en adolescentes, las más gravosas, hasta 10 años. 10 años pues pasan rápido, puede ser que cumpla esos 10 años completos, puede ser que no cumpla los 10 años completos, sino salga bajo una sustitución de medida. Entonces, eso es lo que pues, da la ley, ese carácter educativo, juicio educativo, y lo que se busca es eso. Por eso, pues, las actuaciones también, en parte, son reservadas por esas razones para no estigmatizar al adolescente y no existan esos procesos sociológicos ni criminológicos al adolescente o al adolescente que está en conflicto con la ley penal, ¿no? Sino que se busca generar una nueva incentivo o motivación para el adolescente y que sea proactivo posteriormente. Entonces, el juicio es igual, están los principios de contradicción, inmediación,
También se puede suspender el juicio si todos los órganos de prueba pues no están en ese momento para poder evacuarlos. Igual pues el juez es su juez natural, o sea, con las mismas garantías y demás. Igual el adolescente, si no admitió hechos de la fase intermedia, paso a fase de juicio, puede admitir hechos que se arrepientan, no sé, que consideren no, que sí lo hice antes de culminar el proceso de evacuación de las pruebas. Antes de abrir las pruebas como tal, el adolescente puede admitir hechos. Ya abierta la fase de evacuación de pruebas, ya no puede admitir hechos. Procedería en todo caso una confesión, ¿no? Pero pues, lógicamente, ahí habría que ver mucho exactamente qué tan avanzada está esa evacuación de pruebas y demás, de admitir o no la confesión, y si se le admite, bueno, se le aplican alguna de las pautas de aplicación de la sanción. Pero pues tiene la posibilidad antes de que se inicie el proceso de evacuación de las pruebas. La evacuación de las pruebas es igual a jurisdicción ordinaria. Se apertura, según el Código Orgánico Procesal Penal, las experticias, las testimoniales y las documentales. Ese es el orden de recepcionar las pruebas. Primero experticias, luego testimoniales y luego documentales. Sin embargo, se puede alterar ese orden. Si los elementos probatorios o los medios de prueba no están completos en la sala adyacente para la celebración del juicio, pues se puede incorporar de primera mano una documental para abrir el juicio o una testimonial de un funcionario. O sea, igual pues se puede alterar conforme también pues al Código Orgánico Procesal Penal que lo indica, la alteración de la evacuación o de la recepción de las pruebas. ¿Por qué se puede alterar? Bueno, porque en las normas de remisión, el artículo 537, me habla de la posibilidad que tiene el juez de, por normas de remisión, aplicar cualquier otra normativa, lógicamente pues venezolana, que no esté regulada dentro de la ley especial. En este caso, pues toda la parte procedimental nos vamos a regir por el Código Orgánico Procesal Penal en todas las fases del proceso, inclusive el allanamiento que puede darse en fase preparatoria es conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. La inspección de personas, la inspección de vehículos, la cadena de custodia, todo eso se rige conforme al Código Orgánico Procesal Penal. Lo que vamos a aplicar en materia de justicia penal juvenil, más que todo, pues son los términos que casi siempre son a la mitad, las instituciones para asegurar comparecencia al adolescente, o sea, la detención, la prisión preventiva, que no podemos hablar de penas, sino es necesariamente hablar de sanciones. Al adolescente no se le pena, sino al adolescente se le sanciona, que el adolescente tiene sanciones, una sanción privativa de libertad como más gravosa y que tiene sanciones no privativas de libertad, cosa que no pasa en adultos. Entonces, retomando la fase de juicio, le asisten todas las garantías, los principios que le asisten al adulto. Si el adolescente pues, es declarado penalmente responsable como producto de toda la evacuación de las pruebas y efectivamente el juez consideró que era culpable o se podía declarar penalmente responsable, pues emite su sentencia condenatoria. Y si es uno de los delitos graves del 628, pues se le aplicará la privación de libertad. Esa privación, pues, si es de los artículos 628, bueno, antes de llegar al 628, vamos a rapidito repasar el 581 para que ustedes tengan en cuenta de que cuál es la otra forma de asegurar comparecencia, que es la prisión preventiva y que es muy parecida a la privación de libertad que se genera en el adulto. El juez o jueza de control puede decretar la prisión preventiva del imputado o la imputada cuando exista un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita. Los fundados elementos de convicción para estimar que el adolescente o la adolescente pues, ha incurrido en la comisión de ese hecho delictivo, riesgo razonable que el adolescente evadirá el proceso, temor fundado, igualmente que pueda destruir alguna prueba, y peligro grave para la víctima. Esos son los requisitos pues, para que proceda la prisión preventiva. La prisión preventiva decae a los 3 meses sin que se le haya dictado el juicio, cosa que es diferente en adultos, que es a los 2 años. En este caso es a los 3 meses, hay decaimiento
de la prisión preventiva. Las medidas cautelares son muy parecidas a jurisdicción ordinaria: detención en su propio domicilio, obligación de incorporarse o bajo los cuidados de una persona o del consejo comunal, obligación de presentarse periódicamente al tribunal, prohibición de salir sin autorización del país, prohibición de ir a determinados lugares o reuniones, prohibición de comunicarse con personas determinadas, prestación de una caución personal no pecuniaria, incorporarse al sistema educativo. Son medidas cautelares muy parecidas a jurisdicción de adultos. Bueno, como ya dije, la fase de ejecución le asisten todos los procedimientos. También pues, existe una forma si en el momento que el adolescente no es declarado penalmente responsable, sino se absuelve. Se absuelve porque pues, no hay suficientes elementos directos que comprometen la responsabilidad. La forma de proceder a la absolución es muy específica en materia de adolescentes y eso está contenido en el artículo 602. Procederá a la absolución cuando la sentencia reconozca estar probada la inexistencia del hecho. O sea, si el juez considera que el adolescente es inocente, tiene que fundamentar su decisión conforme a los elementos del 602. El primero es estar probada la inexistencia del hecho, no haber prueba de la existencia del hecho, no constituir el hecho una conducta típica, estar probada que el adolescente o acusado no participó en el hecho, no haber prueba de su participación. Son se puede decir que todas se repiten, pero cada una tiene su rasgo particular y es muy importante que el juez en el momento de absolver tome alguna de los literales de ahí y bueno, blinde su sentencia, porque eso es lo que le va a dar garantía a que esa sentencia, pues si es recurrida, pues pueda ser confirmada, no nula, ¿no? Y pues bueno, son hasta el número J, entre el último es cualesquiera las causales que hubieran hecho procedente la remisión, ¿no? Como forma de absolución. Debe pues tener los requisitos de la sentencia, los formales como tal, que es los capítulos divididos, el hecho, la identificación, y los materiales, que el principal es esa adminiculación de las pruebas con los hechos. No solamente basta, porque a veces pasa así de que el juez llega a tomar solamente las actas de debate y hacer por decir, un pegue de los hechos o de lo que fue relatado, lo que fue realizado en el debate. No, tienen que hacer una adminiculación de esas pruebas que se recepcionaron y estimarlas, valorarlas, para efectivamente darle motivación a la sentencia. Si la sentencia pues carece de motivación, existe uno de los vicios, que es vicios de motivación, y pues la sentencia inclusive puede declararse nula. Y uno a uno, los medios de prueba tienen que ser valorados, tanto los que admitió como los rechazó, los que consideró que eran directos para declarar la culpabilidad o los que eran indirectos para declarar la no culpabilidad. O sea, cada uno tiene que recepcionarlos, independientemente, bueno, de la decisión que tomen, sea para declarar responsabilidad penal o sea para declarar la absolución. En ambos tiene que valorar todos los elementos de prueba. Ahora bien, pasamos de allí a la fase de ejecución. Me quedan poquitos minutos ya de la fase de ejecución. La fase de ejecución, pues bueno, se abre siempre y cuando pues el adolescente sea declarado penalmente responsable. Esa declaratoria de responsabilidad penal del adolescente puede darse en fase intermedia, como ya indiqué, como producto de una admisión de hechos, o puede darse en fase de juicio como producto de una declaratoria de responsabilidad penal, pero haberse recepcionado las pruebas y que efectivamente el adolescente se verificó que era pues culpable de los hechos. Una vez esté pues efectivamente esa declaratoria de responsabilidad, pasa la causa al juzgado de ejecución y el juzgado de ejecución pues va a decretar el ejecútese y va a elaborar su plan individual. Sin embargo, es muy importante, antes de explicar, o sea, cómo se realiza el ejecútese, los tipos los tipos de sanciones que son los establecidos en el artículo 620. Orientación verbal educativa, que es un regaño, por decirlo así, que se hace un acta, puede hacerse de ejecución inmediata, porque inclusive esa orientación verbal educativa la puede hacer el juez de control o el juez de juicio,
y puede inclusive pues pasar el expediente de una vez a archivo judicial, porque solamente ya es en ese momento, es como un acto que se realiza con las partes del adolescente y donde el juez, sea el juez de control, sea el juez de juicios, en este caso supongamos si lo vemos desde ejecución inmediata, le indica, bueno, no lo tiene que volver a hacer, lo que usted hizo pues fue malo, tiene que pues insertarse a la sociedad incorporándose a una actividad educativa, pero esa orientación verbal educativa se da en aquellos delitos que son sumamente leves, o sea, levísimos, una cosa que no traspasó, no generó mayor daño, supongamos unas lesiones leves, o sea, que no generan más de 10 días y que, bueno, la víctima consideró que sí, se le hace una orientación verbal educativa. Cosas así muy mínimas para que pueda darse una orientación verbal educativa. Si el juez de control pues no quiere hacerle, por decir, ese regaño y levantar el acta, puede pasar el expediente perfectamente al juez de ejecución y el juez de ejecución cita al adolescente, le levanta el acta y le hace la orientación verbal educativa. Otro tipo de sanción que ya hay, sí, las que ya voy a decir de aquí en adelante son solamente ejecutadas, valga la redundancia, por el Tribunal de Ejecución o materializadas por el Tribunal de Ejecución. Las reglas de conducta, los servicios a la comunidad, la libertad asistida, la semilibertad y la privación de libertad. Las reglas de conducta son obligaciones o prohibiciones de hacer o no hacer. Son formas de regulación de comportamiento que efectivamente pues, el juez de control impone condiciones para que el adolescente cumpla y tiene una duración máxima de 2 años. Los servicios a la comunidad pues, es una medida que dura hasta 6 meses y son labores de interés general de forma gratuita que el adolescente debe realizar los fines de semana o en días festivos o en días hábiles sin que perjudique su asistencia a la escuela o jornada laboral de trabajo normal, jornada laboral, y pues tampoco que menoscabe su dignidad o que sean infamantes o crueles a su personalidad, ¿no? La libertad asistida también es una medida pues parecida de regulación de comportamiento, es una medida pues más individualizada, se pudiera decir así. El equipo multidisciplinario, los trabajadores sociales que tienen el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, se asigna a un trabajador social para que asista o vaya a la comunidad donde viva el adolescente y verifique su comportamiento mensualmente. Igualmente, pues tiene la obligación de incorporarse a una actividad, pero es una medida pues un poco más vigilada, ¿no? Un trabajador social es asignado a ese adolescente para que esté pendiente de él. También pues su duración máxima es 2 años. La semilibertad pues es muy parecida a unos beneficios procesales que tienen los adultos en cuanto a destacamiento de trabajo, que esta semilibertad opera de que el adolescente pernota en la noche dentro de la entidad de atención y en el día sale a laborar o a estudiar. Es una medida pues que se cumple internamente en las noches durante la entidad de atención y durante el día pues puede ir el adolescente perfectamente a hacer sus labores, pero debe ingresar a la entidad de atención en las noches y pues pernotar allí. Y la privación de libertad, que sí es una detención como tal, es una pena, una sanción corporal que genera privación de libertad y pues el adolescente sí la debe cumplir dentro de la entidad de atención. Cada una de estas sanciones pues tiene unas pautas para determinarlas o para aplicarlas. Tan es así, por decir la potestad que tienen los jueces de imponer sanciones, que conforme a las pautas para aplicación de la sanción, que son las establecidas en el artículo 622, entre ellas la naturaleza, gravedad y violencia de los hechos, por decir una de las pautas, el juez puede cambiar una sanción de privación de libertad a una sanción no privativa de libertad. Inclusive colocarle todo el catálogo de no privativa, llámese regla de conducta, libertad asistida y servicios a la comunidad, por decir, y excluirlo de la privación de libertad. Es una potestad que a los jueces de responsabilidad penal o de jurisdicción especializada pues la tienen, siempre y cuando fundamenten su decisión conforme a las pautas para la determinación y aplicación de la sanción y que indique por qué efectivamente el juez está cambiando una sanción que el fiscal del Ministerio Público en un momento solicitó de privación y la cambia a sanciones no privativas de libertad, colocándole todas las, inclusive estas, de forma sucesiva o simultánea. Porque también, aparte de esas sanciones, la forma de aplicarla es simultánea, sucesiva y alternativa. Simultánea quiere decir que se puede cumplir de manera paralela. Supongamos, se cumple las reglas de conducta y la libertad asistida al mismo tiempo.
Sucesiva es que al término de una comienza la otra. El término alternativo, pues casi materia en nosotros, bueno, en el Estado Táchira no se aplicaba mucho porque era como excluir al adolescente de una de ellas, o la una a la otra. Entonces, pues esa alternativa casi no se colocaba, pero sí simultánea y sucesiva. Simultánea van dos o tres juntas, sucesiva al término de una comienza la otra. Son formas de aplicación de las medidas que eso tampoco lo tiene adultos. Inclusive un juez ordinario o sanciona o pena al adulto, lo condena en el procedimiento especial de admisión de hechos o en la fase de juicio o lo absuelve. O a menos que exista un sobreseimiento por allí, que se extinga la acción penal por algo, ¿no? Pero no tiene esa facultad que tienen los jueces de responsabilidad penal de cambiar una sanción privativa de libertad a una sanción no privativa. El juez de responsabilidad penal de adolescentes sí lo puede hacer perfectamente. Y bueno, el artículo 628, que es muy importante porque es el que establece cuáles son los delitos que merecen como sanción la privación de libertad. Me indica el artículo que esa privación de libertad pues consiste en la restricción del derecho fundamental de la libertad de lo del adolescente en edad comprendida lógicamente entre 14 y menos de 18, porque esa es la imputabilidad que hablábamos al inicio de las clases, el ámbito de aplicación, y en cuanto a los elementos del delito, la imputabilidad que debe ser pues, verificada en un establecimiento público o en una entidad de atención, del cual pues solo puede salir igualmente por orden judicial o una vez cumplida la sanción, que la privación de libertad pues es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto pues también de la condición peculiar de la persona en desarrollo y solamente puede ser aplicada al adolescente cuando se trate de la comisión de los delitos de homicidio, salvo el culposo. O sea, el homicidio culposo no genera como sanción la privación de libertad, pero el homicidio intencional simple sí, el homicidio calificado, el homicidio agravado, el homicidio a título de dolo eventual también. Violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato, su duración no podrá ser menor de 6 años ni mayor a 10 años. En materia de adolescentes no podemos hablar de concurso ideal o concurso real de delitos, cosa que sí tienen adultos, o sea, la llamada inclusive dosimetría penal, porque no son penas lo que se le aplican sanciones. Si el adolescente en un mismo hecho violó, cercenó la vida de otra persona y robó, no se le sumaría, supongamos, 6 más 6 más 6, no, hasta 10 años. O sea, independientemente de que en un mismo hecho infrinja diversos tipos penales, cosa que en adultos sí sucede. Un adulto en un mismo hecho puede infringir 2 o 3 tipos penales y conforme a la dosimetría penal se le agrava, ¿verdad? La pena. Lógicamente que puede llegar hasta 30 años, no puede pasar de 30 años, pero sí se le aumenta. En adolescentes hasta 10 años. Más nada, asimismo hecho, infrinja diferentes tipos penales. ¿Ok? Pues en este tipo de delitos no pueden ser menos de 6 ni mayor a 10 allí. Ahora, cuando se trata de los delitos de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículo automotor, abuso sexual, extorsión o transporte público, no podrá ser menor de 4 ni mayor a 6 años. Es otro término. O sea, para esos delitos que me especifica el 628, en este caso particular, que estén allí, si no están allí, no merece privación de libertad, entonces no puede ser menos de 4 ni mayor a 6. Ustedes se preguntarán, ajá, y hurto de vehículo automotor. El hurto de vehículo automotor es un delito grave para mí, porque cuántas personas no salen de sus casas o desde donde dejen el vehículo y el vehículo no está, o la moto no está, un hurto. Pero ese hurto no merece como sanción privación de libertad. No está contemplado en el 628. Está el robo, porque es agresión física, pero el hurto no está. Entonces, todo lo que de los delitos que no estén en el 628
no merecen privación, ni el hurto, ni los actos lascivos, ni el porte de armas, ni las lesiones graves, ni las lesiones leves, ni el robo arrebatón, ni el robo genérico, ni, bueno, nada de eso, nada, ni siquiera los delitos que están en leyes especiales penales, eh, por decir contrabando, bueno, peculado no, porque los adolescentes pues no son funcionarios, pero contrabando, bueno, cualquier cantidad de delitos que tenemos, que existen tanto en leyes especiales, pero no, solamente se le puede aplicar privación de libertad a los que están contemplados en el 628. Fuera de esos, los que no están en el 628, pues sí se le aplican sanciones, tampoco es que se va a generar impunidad, no, no. O sea, sí se le aplican sanciones, pero las sanciones son no privativas de libertad. O sea, se le va a aplicar al adolescente una regla de conducta, una libertad asistida, un servicio a la comunidad, cualquiera de estas sanciones, pero no sanciones que generen privación de libertad. Entonces, ojo con eso. O sea, no existe impunidad, sí, o sea, sí se castiga o sí se sanciona al adolescente, pero no como con sanción privativa de libertad, sino con sanciones no privativas porque no están dentro del catálogo de 628, que son las sanciones que merecen privación de libertad. Ahora bien, esa sanción privativa de libertad puede ser revisable, o sea, y debe ser revisada de oficio, inclusive por el Tribunal de Ejecución cada 6 meses. Cuando hablamos de que en materia de adolescentes no existe dosimetría penal, ni podemos hablar de beneficios procesales, también le abre la posibilidad al juez de ejecución de que pueda revisar una sanción de, supongamos, de 6 años o de 4 años, y luego de tener 6 meses el expediente en sus manos, en fase de ejecución, pueda dar una medida sustitutiva a la sanción. No una medida cautelar sustitutiva, sino una medida diferente a la privación, cosa que no ocurre en adultos. En adultos, si tiene, se le aplican son beneficios procesales o suspensión de la ejecución de la pena si son delitos de menos de 5 años. Si son delitos pues ya graves, va a depender del tiempo físico, 2/3 partes, 3/4 partes, dependiendo del delito. Hay algunos delitos como homicidio o droga también que no merecen beneficios procesales para jurisdicción ordinaria, pero hablamos de beneficios en jurisdicción de adultos, mientras que en adolescentes no podemos hablar de beneficios procesales. Es potestativo del juez de ejecución que cada 6 meses revise el expediente tanto de sanciones privativas como de sanciones no privativas. Y si a los 6 meses de revisar el expediente el juez de ejecución considera que el adolescente está apto para ser insertado en la sociedad, perfectamente puede darle libertad bajo una sanción no privativa de libertad, cosa que en adultos no ocurre ese tipo de, pues, no tiene esas potestades, por decir. En materia de adolescentes, sí, el juez tiene esas facultades de cambiar la sanción, de revisar la sanción cada 6 meses, y pues, lógicamente, en mi caso, cuando yo estuve de juez de ejecución, no trataba era de que cumpliera más de la mitad. O sea, cada 6 meses, y si eran delitos graves, pues lógicamente negaba la revisión de la sanción, la negaba y la negaba y la negaba hasta que yo viera que el adolescente pues tuviera una internalización de la sanción, ¿no? De ese hecho delictivo. Lógicamente pues que hay que coordinar o trabajar en armonía con el equipo multidisciplinario, tanto del sistema como de la entidad de atención. Y lógicamente que cada entidad pues tiene su equipo y están ellos pues trabajan conforme también a esos delitos graves y verifican. Cada equipo multidisciplinario inclusive le hace un diagnóstico al adolescente cuando es sancionado y se le establecen términos para ser cumplido, orientaciones psicológicas, orientaciones psiquiátricas. Y del resultado de esas orientaciones psicológicas y psiquiátricas, pues es lo que va a favorecer o lo que no va a favorecer al adolescente para no revisarse la medida, porque sí se puede revisar a 6 meses, pero a los 6 meses el juez de ejecución verifica notablemente y los especialistas que el adolescente no ha internalizado el hecho. Se observa muchas veces que el adolescente pues indica que no tiene empatía, que no tiene ese grado de arrepentimiento con la víctima, de que lo que le pasó pues para él sigue siendo igual, que tiene actitudes hedonistas. Todo eso se tiene que leer muy bien el informe y escudriñarlo pues para poder generar
una sanción que se pueda hacer revisar o sustituida, o para mantenerla, casi siempre la privación de libertad. Pero lógicamente va a depender de los informes, va a depender del tiempo y de la gravedad del hecho. Casi siempre, pues bueno, cuando yo estuve juez de ejecución, negaba la revisión de la medida para ser sustituida por otra menos gravosa por la gravedad del hecho. Si el adolescente estaba detenido, era porque había cometido homicidio, violación o droga en mayor cuantía, y pues lógicamente hay que hacerle que sienta que efectivamente cometió un hecho y que ese hecho tiene un impacto social y que sí se busca que se inserte a la sociedad, pero también que internalice que cometió un hecho grave y que pues el firme propósito es que no lo vuelva a hacer. Y las entidades de atención pues están capacitadas para ello. De verdad, las políticas públicas que aplica el Estado son efectivas y son buenas porque se les incorpora a ellos a hacer muchas actividades, a estudiar. Ellos tienen universidad, tienen escuela, desde primaria hasta universitario pueden incorporarse a una actividad, hacen labores, actividades como de panadería. O sea, salen los adolescentes que están en las entidades, pues siempre se les inculca y salen con una cualidad o con un don, una diferente cosa que hacer, una creatividad diferente. Entonces, eso en cuanto a la fase de ejecución. Tienen los mismos derechos los adolescentes de presentar peticiones ante el tribunal, de que se les escuche, participar en la elaboración de su plan individual. Una vez llegue la causa de ejecución, pues el juez dicta el ejecute, se verifica el tiempo, elabora su plan individual, lo ingresa pues dentro de las actividades, ordena que lo ingrese dentro de las actividades. El juez de ejecución pues puede inclusive inspeccionar las entidades de atención o los recintos donde se encuentre recluido el adolescente. El adolescente inclusive puede ser pasado a los centros penitenciarios o a los sitios de reclusión de adultos. La ley indica, y esto también se cumple, de que exista separación de adultos con adolescentes. En materia de adultos, pues bueno, si un adolescente ya ha cumplido 18 años, puede ser que su comportamiento no sea tan bueno en la entidad de atención, puede ser perfectamente trasladado como joven adulto a un centro penitenciario de Occidente. Sigue cumpliendo su sanción privativa de libertad como adolescente, con jurisdicción especializada. No se le va a cambiar eso, pero está en un centro penitenciario de adultos separado, sí, de adultos sancionados. O sea, su proceso va a ser diferente. Inclusive a ellos le llaman los menores, los tienen como aparte, los menores, para un lado. Pero son jóvenes adultos, ya con 18 años. Y inclusive la ley da la posibilidad de que se le pueda trasladar hasta los 21. O sea, que puede pernotar dentro de una entidad de atención hasta los 21 años. ¿Okay? Entonces, pero va a depender mucho del comportamiento del adolescente dentro de la entidad de atención. Y luego de eso, pues bueno, el juez de ejecución verificará si está apto o no para ser egresado, si está apto para ser revisada su sanción privativa de libertad, pues le aplica otro tipo de sanción, o si dio cumplimiento totalmente a una sanción privativa de libertad, pues hay libertad plena, hay cese de todas las medidas, hay extinción de la sanción penal por cumplimiento de la medida, y pues ya pasaría la causa al archivo judicial. Y bueno, pues con eso concluimos. Los recursos, como ya indiqué en la clase pasada, son iguales: revocación, apelación de auto, apelación de sentencia definitiva, casación, revisión, sí, con pues las directrices que están dentro de la misma Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y con esto, pues, ustedes de manera autodidacta deben seguir pues ahondando en todas las instituciones procesales en materia de justicia penal juvenil. Me quedan 3 minutos, pero ahorita tengo otra clase. ¿Alguna pregunta, doctor? No, profesora, de verdad, pues muchísimas gracias por su disertación. De verdad que cualquier duda que tengamos en cuanto a la actividad que tenemos que realizar, pues la estaremos comunicando, me estaré comunicando con usted por vía WhatsApp. Y en cuanto a los 2 puntos que nos restan realizar la exposición, pues tenemos lo que, como usted lo acaba de indicar, los medios de impugnación de la sentencia, ¿no? Y la fase de ejecución de la sentencia, que es los 2 puntos que vamos a trabajar nosotros para la exposición. Entonces, no, pues no queda más que decirle que muchísimas gracias y que me estaré comunicando con usted por cualquier duda. Sí, ustedes pueden tomar cualquiera de ellos. O sea, si supongamos quieren hablar de recurso de revocación en materia de adolescentes, lo pueden perfectamente aplicando lo que indica pues la LONNA en cuanto al recurso de revocación, que es muy parecido al Código Orgánico Procesal Penal, a la norma objetiva,
y demás. Si quieren hablar de las sanciones en materia de adolescentes, las que expliqué hoy, también lo pueden hacer. O sea, es cualquiera de los Ok, puntos. pero no hay que hablar de todos. No, 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 es cualquiera de los puntos. Un tema específico porque recuerda que solamente es de 3 a 10 minutos o de 3 Sí, a sí, 7 de minutos. mínimo de 5 o 10 a 10 minutos. Ah, sí, no, si habla de todo no le va a dar, o sea, Listo. otra oportunidad. Cualquiera de ellos, siempre y cuando pues cumpla específicamente la institución de adolescentes, si es el recurso de casación, cómo se interpondría, o si es una sanción específica a la privación de libertad. ¿Por qué se genera la privación de libertad? ¿Cuáles son los delitos que merecen privación de libertad? ¿Cuál es el tiempo para cumplirla? O sea, ¿cuál es el fin de la sanción? ¿Cuáles serían las pautas de aplicación de la sanción? Y ya. O sea, lo que usted vea que puede abarcar de manera sintética, pero con calidad, no con cantidad Sí, del punto de tratar. perfecto. Muy bien entendido. De todos modos, cualquier cuestión nos estamos comunicando para que nos termine de asesorar. Claro, doctor, es un placer, con todo Un gusto. placer. Bueno, Muchas gracias gracias. por estar el día de hoy. Y Sí. bueno, me alegra haberlo visto, que Dios lo bendiga y éxitos en todas sus labores. Amén. Que esté muy bien. Entonces, muchas gracias, profesor. Hasta Siempre luego. presto. Bueno.